Good morning, buenos dias. Thank you for having Gunnar and I speak to the students today. It's really a privilege to be here, and thank you, Rosemary, for translating. Buenos días, estudiantes. Gracias por tenernos a Gunnar y a mí, y gracias, Rosemary, por traducir. We're going to talk about telerehabilitation from the Canadian perspective, and most specifically from the province of Saskatchewan. El día de hoy vamos a hablar acerca de telerehabilitación desde la perspectiva canadiense y más específicamente desde la provincia de Saskatchewan. Okay, so Rosemary, I'm just going to describe a bit about Saskatchewan in Canada. I hope I have the Spanish right here, but I'll just say a little bit, and then if you could translate. So we have a very large land mass and only 1 million people. So if you could describe that a third of our people live in rural and remote areas that could be up to 12 hours or certainly 6 or 7 hours away from the major centers for rehabilitation. Bueno, esta es una provincia bastante grande que tiene una población aproximada de 1 millón de personas, pero el 30% de ellas viven en áreas remotas donde de difícil acceso, donde puede ser hasta 12 horas, 6 horas de camino para acceder a ellas. And if you could also tell them a bit about 17% of our people are First Nation or Indigenous populations, the first people of the land, and some of their communities are so remote that they would be fly-in access only through plane. Adicionalmente, el 17% de esta población es población indígena, es población de las primeras naciones, y hay algunos espacios donde solamente se puede tener acceso vía volando. And then October to April each year is our winter, or thereabouts. And the roads are very difficult to travel. The left picture is a picture on one of our main highways, Rosemary, in a blizzard, so a snow blizzard. And the picture on the right is a picture leading up to some of the Indigenous communities in the northern part of the province. Adicionalmente, de octubre a abril es la época de verano, de invierno, perdón, lo cual dificulta los viajes. Ustedes ven en la foto de la izquierda una de las principales carreteras de la provincia, y en la foto de la derecha pueden ver también una de las vías de acceso a las zonas donde habitan los indígenas, las primeras naciones. So Tele-Rehab was gaining popularity in Canada before COVID, and certainly COVID has forced the use of Telerehab and the uptake, but the clinic that Gunnar is with, CBI, or Canadian Back Institute, is really leading the nation, one of the larger groups leading the nation in the rollout of Telerehab across the country. Bueno, ciertamente la telerehabilitación ya había ganado espacio en Canadá antes de la pandemia, pero pues obviamente con las condiciones de la pandemia esta importancia se ha incrementado. La clínica donde trabaja Gunnar justamente es una de las principales, de las que está a la vanguardia en este aspecto de telerehabilitación en Canadá. So Gunnar and I are joining you from Saskatoon in Saskatchewan, which is where our University of Saskatchewan is located. And this is a community of about 400,000 people. Bueno, Connor y Stacy se están uniendo a esta reunión desde Saskatoon. Saskatoon es, digámoslo así, una de las principales ciudades de la provincia donde está ubicada la universidad, y es una ciudad de más o menos 450,000 habitantes. I am a physiotherapist. My research areas are Telerehab and culturally responsive care for Indigenous people. I teach in professional practice and foundations. I have 2 teenagers and a cat and a dog. Well, Stacy es fisioterapeuta. Su área de investigación es la telerehabilitación y trabaja en cuidado responsable de las culturas indígenas.
Adicionalmente, pues ella es mamá de 2 adolescentes, tiene un gato y un perro. And Gunnar, do you want to introduce yourself? Sure, yeah. My name is Gunnar Salk. So I originally started my career as a kinesiologist. So I graduated with a human kinetics degree from the University of British Columbia. Pursued my physical therapy degree in Saskatoon. And right now I'm focusing mostly on motor vehicle, WCB, and long-term disability claims with the Canadian Back Institute. Ok, Gunnar es fisioterapeuta de la Universidad de Saskatoon. Empezó su carrera como kinesiólogo estudiando en la Universidad de British Columbia y actualmente trabaja en el Instituto Canadiense de Espalda. Bueno, trabaja. Ok, continue. Okay. So just a bit about what we're going to talk about today. We're going to talk about the Canadian perspective of Tele-Rehab, what practice is like here, and talk a bit about how we prepare our Tele-Rehab strategies for practice, and then talk about the research that is happening in virtual care or Tele-Rehab at the University of Saskatchewan. Ok, esta presentación entonces tiene como objetivo mostrar lo que es la rehabilitación en Canadá, cómo se preparan las estrategias para la telerehabilitación y cómo se hace esta atención virtual desde la perspectiva canadiense. Okay, so Rosemary, we're going to start talking a bit about, could you describe just a bit about the fact that in Canada we have a regulatory or a licensing body, which is different than Honduras. So the strategies and standards of practice that we follow are determined by the group that licenses us. So we're going to look at that for a framework and a reference and the things that we consider, as well as how to develop privacy, consent, and safe quality care. So I'll talk about that from this perspective, and then Gunnar will give us some examples when he talks. Ok, bueno, en Canadá la práctica está regulada por los colegios, ¿cierto? A nivel nacional y a nivel de provincias. En el caso de Saskatchewan está el Colegio de Fisioterapeutas, que es el que genera los estándares para la práctica y también es el que genera en este caso los estándares para la práctica de la telerehabilitación. Stacy va a hablar un poco acerca de todo lo que es el contexto de la práctica y posteriormente Gunnar va a dar algunos ejemplos con respecto a esta práctica. Okay, I'm just going to skip right to the Spanish part of this, Rosemary. So this is our definition of Tele-Rehab that we use in Saskatchewan. Do you mind reviewing that? Ok, la telerehabilitación desde lo que es, vuelvo y aclaro, Stacy es enfática en que esta es la perspectiva canadiense y particularmente la perspectiva de Saskatchewan. La telerehabilitación es definida como la prestación de servicios de fisioterapia que implica la comunicación con un paciente que se encuentra alejado del fisioterapeuta principal que está prestando el servicio. Puede incluir, entre otros, videoconferencias, correo electrónico, aplicaciones, comunicación basada en la web y tecnología portátil. El personal puede estar presente o no con el paciente. Todos los comportamientos profesionales involucrados en el intercambio de información son los mismos que como si el paciente estuviera en contacto directo con el fisioterapeuta. Okay, Stacy. Okay. Also in Saskatchewan, we have a code of ethics. And those are the ethical codes that we're bound for within our practice. Could you ask for me, or maybe Ethel, is there a similar code of ethics for the university program? Ok, en el campo de la fisioterapia, igualmente ellos manejan un código de ética que rige ese desempeño profesional. Ethel, la pregunta es si ustedes tienen a nivel del programa y a nivel de Honduras un código de ética que igualmente lo regule. No, lastimosamente todavía no se tiene. Se ha estado luchando por años
para poder tener un colegio o pues una asociación, ¿no?, que regule esto, aunque sí ahorita ya existe la Asociación de Graduados de Terapia Funcional, quienes están pues tratando de impulsar esto para que poder regular más nuestra profesión en nuestro país. Okay, they don't have a ethics code, a code of ethics. They had already an association of functional therapists, and they are working on that, trying to regulate the profession. Y ahorita lo que pues de donde sacamos un poco más o pues nos regimos un poco más es por aquellos aspectos éticos o los códigos de ética que están a nivel de la Asociación Mundial de Fisioterapia y también de Terapia Ocupacional, dado que nuestra carrera pues tiene las dos perspectivas. Okay, they use the international codes from the WCPT and Therapy Occupational standards. That's what they work on. Perfect. So some of these, in red, we have the Spanish. Some of these will be reflected somewhere in those WCPT ones. So I've selected some, Rosemary, that are really important in considering Tele-Rehab practice. Do you mind reviewing the red parts? Okay, perfect. Stacy ha seleccionado como esas partes del aspecto ético que son importantes tener en cuenta por los fisioterapeutas, bueno, en este caso los terapeutas funcionales. Bueno, que en primera instancia se debe respetar el derecho del cliente a estar informado sobre los efectos del tratamiento y los riesgos inherentes al mismo. Los fisioterapeutas deben brindar a los clientes las oportunidades de dar su consentimiento o rechazar el tratamiento o las alteraciones en el régimen de tratamiento y deben obtener el consentimiento antes de proporcionar cualquier tratamiento o alteración al mismo. Y los fisioterapeutas asumirán la plena responsabilidad de toda la atención que brinden. Ok, los fisioterapeutas deberán cumplir todas las leyes y reglamentos relacionados con la práctica de fisioterapia y en el caso de este momento de consideración durante el COVID-19, es importante que se pregunten si este es el único método de cuidado posible. ¿Es la única opción que tienen para tratar los pacientes? Yeah, so that last point is really critical, and maybe Gunnar, you might speak to this for a moment if you could, but there will be times on Tele-Rehab when it isn't the best option. In person would be the best option. However, at the moment in your program, it is the only option. So those considerations have to be made. Gunnar, do you have some experience or some examples of times that you had to assess somebody with Tele-Rehab and that in the early stages of COVID when it was the only possibility and versus now when you can see them in person? Can you talk a bit about a blend of services? Gunnar, sorry, I'm going to interrupt to make the translation. Bueno, Stacy estaba hablando de la posibilidad y particularmente ahora durante la época de COVID, de si es verdaderamente la única opción de tratar al paciente porque hay escenarios o hay condiciones en las cuales probablemente la telerehabilitación no sea la mejor opción o la única opción. En el caso de esta pandemia, ella le pregunta a Gunnar si su experiencia, él ha tenido o que nos cuente un poco acerca de su experiencia al principio de la pandemia, donde era la única opción atender los pacientes de esta manera, con lo que es en estos momentos, en el caso de Saskatchewan, donde ya se han liberado un poco más los protocolos y ya puede haber una atención persona a persona. Sorry, Connor. Thank you. Yeah, no worries. Yeah, so early in COVID, it was definitely, I'd say we had to establish kind of first touch points with people.
So with the insurance companies especially, just to get an idea of what, as the kind of healthcare practitioner that they're first interacting with, we'd have to assess them to kind of start their process for their insurance claims. Ok, al principio de la pandemia pues era imposible tener contacto con los pacientes. La evaluación tenía que hacerse y el primer contacto con los pacientes tenía que hacerse a través del servicio de telerehabilitación. And we'd also just get an idea of history and things like that. So what kind of led them. So lots of education can be started early in the stage of kind of as your first clinical interaction or telehealth interaction. And then from there, we'd kind of decide ruling out our red flags and getting a better understanding of what the client's going through. And from there, we would be able to determine if it's feasible to go ahead with treatments in a virtual sense, or if it would be more practical to have them in clinic for further follow-up. Ok, ellos tenían que hacer una evaluación clínica en la cual era necesario determinar, él habla de poner las banderas, ¿cierto? Entender cuál era la condición del paciente, qué era lo que estaba viviendo el paciente en ese momento y decidir si esta condición podía ser manejada a través de telerehabilitación o si era necesario mejor que el paciente se dirigiera a una clínica a recibir su rehabilitación pues de la forma convencional. Yeah. And now it's very much a hybrid model. So we're kind of in person, mostly seeing people in person, but as Stacy kind of alluded to before, we still get, because we have access to these remote areas now, we're seeing a lot more people from up north and areas that we probably wouldn't have interacted with before. En estos momentos es un poco más fácil, es más un tipo de intervención híbrida. Se ven los pacientes de forma remota y con algo de presencialidad. Sin embargo, hay algunos lugares, ¿cierto? Como lo explicaba Stacy al comienzo, que son alejados, donde continúan con esta práctica de telerehabilitación totalmente. Thanks, Gunnar. Yeah. So, in Canada, Rosemary, maybe you can talk a bit about, in Canada, we have privacy regulations for the country that allow us to use only very specific types of platforms for clinical, medical, or physical therapy care. And as the Honduran Professional Association and Regulatory Building Group happens, these types of things might change. So do the students, have they started the clinical practicums yet? And what platforms are they using? I'm wondering. Ok. Stacy nos dice que en Canadá, dentro de las regulaciones que hay, se regula el uso de determinadas plataformas para esta práctica de la telerehabilitación, ¿sí? Son plataformas que garanticen la seguridad del paciente y todo lo relacionado con el manejo de la historia clínica, que esa información no se vaya a poder filtrar. La pregunta de Stacy va encaminada a si los estudiantes en este momento ya iniciaron su proceso de rehabilitación y qué tipo de plataformas están utilizando para ello. Bien, aquí en Honduras no existe todavía ninguna regulación ni siquiera para lo que es la telesalud o telemedicina. Y actualmente contamos también, hay otro problema de conectividad, tanto de nosotros como bueno, estudiantes, docentes y también el paciente. Lo más fácil y lo más accesible es utilizar no plataformas, sino más aplicaciones desde el WhatsApp o Zoom o Teams, que es lo que generalmente pues utilizamos. Porque no hay regulaciones a nivel nacional de todavía, y dos, por la accesibilidad también al internet, son las plataformas que más fácil se pueden utilizar. Okay, in Honduras, they don't have a regulation about Tele-Rehab, Tele-Rehabilitation.
they are using apps like WhatsApp or platforms such as Zoom and Teams. Perfect. Okay, so let's talk a bit about, I have put these only in English, Rosemary, to be sure that you can spend time translating it correctly to them. So some of the main responsibilities when you're delivering care by virtual health, that's what we're going to talk about. Vamos a hablar acerca de las principales responsabilidades cuando se está generando o se está dando un tratamiento en telerehabilitación. Okay, so first off is asking for consent and ensuring consent. You want to explain what you're doing, especially explain the technology and what's different about a virtual session versus an in-person session. You want to explain what you've done to create a private area around yourself in your home or in your facility, and ask if they have what they need for a private setting at home. And also it's important to explain what the limitations are. So it's important to explain to your patient that because it's virtual and it's necessary due to COVID, you can't touch them or listen to their chest or the other things that you can't do because you're physically there. It's important that those are all explained. I think you're a few slides behind, Stacey, too, on your slide. So. What's that? I think you're just a few slides behind on your slide. So. What do you see, Gunnar? I see the yellow. The last slide. Yeah, the physical therapist shall ensure that Tele-Rehab is the most effective and appropriate method. The last yellow one you had. Okay, good thing you said that. It's not sharing then. I'm on responsibilities. Okay, I'm going to stop sharing and start again. Okay. Can you explain? Okay, bueno, la primera parte es que se debe considerar es el consentimiento del paciente, y para ello es importante explicarle el tipo de tecnología que se está usando y las limitaciones de la misma, asegurarse o mostrarle al paciente que yo como fisioterapeuta, como terapeuta, tengo un área segura en la cual estoy trabajando, donde voy a trabajar sin intervenciones, que él, o sea, como vamos a estar en contacto vía probablemente cámara, ¿cierto? Entonces que él sepa que nadie más lo va a estar viendo, y de la misma forma asegurarnos que él tenga un área privada, un área cómoda en su casa, donde él igualmente pueda recibir el tratamiento. También, ¿cuáles son las limitaciones del mismo? ¿Sí? Que no es lo mismo explicar las diferencias entre el tratamiento vía remota, ¿cierto? Mediante telerehabilitación, y las diferencias como si fuera una atención personal. Por ejemplo, que no lo va a poder tocar, y esto va a tener, pues, obviamente ciertas implicaciones dentro del tratamiento, que no va a poder auscultar al paciente, que no va a poder escuchar, ¿cierto? Por ejemplo, su pecho, etcétera. Entonces, explicarle todas esas limitaciones y diferencias para que él con ese conocimiento pueda dar o no su consentimiento. Can you see responsibilities now? Yes. Okay, thanks, Gunnar. Okay, so the last piece is the therapist always has to be aware of their own competency and the training that they've had. And I would recommend that you create a process document for yourself, right from the beginning of preparing for the virtual session all the way through, so that you can become better at following it and create a better competency. So go ahead with that one, maybe. Ok, importante también que ustedes tengan o que generen como una bitácora de la sesión con todo el proceso, desde la preparación de la sesión, el paso a paso y todo lo que va a ir sucediendo a lo largo de la sesión y el proceso. So as a student, Gunnar and some of his classmates have had some experience in Tele-Rehab, but what is happening, I have to commend Ethel and the faculty for developing
a full process by which they can do practica over telehealth. It's very innovative, and I think this group of students is probably among the first in the world doing this. Ok, el proceso que ustedes han realizado, ¿cierto? Que lo que fue el diseño de la guía para la práctica es un proceso que es verdaderamente innovador, y Stacy dice que probablemente sean ustedes los primeros en el mundo en tener este documento. Este documento pues debidamente organizado, ¿cierto? Como marca todo el proceso. So, just a reminder that for me, Rosemary, the scope of practice in Canada means what a therapist is educated in and competent and allowed to do, so authorized. And in the case of the students in Honduras, their scope of the practice that they will have on virtual care is set by the professors and the faculty. Can you remind me what, or can you ask in that description to what clinical patients they'll be seeing during their practicums? Ok. Bueno, en el caso de Canadá, ¿cierto? Todos los órganos de control nos dicen cómo debe ser educado el fisioterapeuta, cuáles son las competencias y qué es lo que se le permite hacer a un fisioterapeuta. ¿Podría Ethel contarnos en el caso de Honduras cuál es el tipo de pacientes que están ustedes atendiendo en la práctica clínica bajo esta modalidad? Bien, creo que aquí también voy a pedir el apoyo de los compañeros, ¿verdad? Porque ellos, cada uno pues ha tenido una experiencia con diferentes pacientes. En este caso, por ser pues un proyecto piloto también, ¿no? Es una primera vez que estamos haciendo todo esto. Se eligieron o se seleccionaron aquellas instituciones que nos han apoyado siempre en la práctica de los estudiantes y que realizaban ya alguna práctica parecida a lo que es la telerehabilitación o teleatención como tal. Tal vez traduces eso y ya después sigo lo Okay. Well, this is a pilot project, and they select some institutions that have already worked with them in practicum. So, and maybe that have some experience or some previous experience in similar practices such as telerehabilitation. Aunque de igual forma también estamos trabajando con 12 pues, lugares donde solo se le está dando un seguimiento al paciente, dado que no puede estar yendo al centro de rehabilitación o a la terapia. Entonces, no hay otra opción, como decía Stacy, se han elegido esos pacientes, los médicos nos los remiten para podernos atender. Okay, and they also have two places when they are like making a follow-up of those patients that cannot attend to the clinic for rehabilitation, and they are doctor remissions, medical remissions. Siempre con esa limitante de que algunos pacientes no quieren la telerehabilitación o contactar a los pacientes es un problema siempre, ¿no? De comunicación ya sea por llamada, con internet o lo que sea, siempre hay esas limitaciones. Some of the barriers that they had is that the patients don't like rehabilitation, or they are like afraid of telerehabilitation, and also they have problems with communication due to the lack of internet connection, or that it's difficult even to find them on by telephone. Sí. Yeah. Pacientes de qué tipo, y si me ayudan tal vez ahí los docentes si se me pasa algo, tenemos de estas instituciones hay niños con problemas de alto riesgo neurológico, hay lesiones por quemaduras, niños también, lesiones por quemaduras, lógicamente también casos en que sí se puedan o son candidatos a telerehabilitación.
pacientes ortopédicos, todos los problemas pues ortopédicos que puedan haber, pacientes también post-COVID, estamos ya empezando a atender, dado que en la universidad existe nuestro polideportivo, que es como todo el gimnasio, ¿verdad? Grande que tenemos, es un centro donde se internan pacientes COVID que no necesitan pues un cuidado pues de UCI, ¿verdad? O hospitalario. Entonces este lugar está sirviendo para esto. Okay. Y de esa forma los pacientes que son dados de alta también nos los están empezando a remitir. Okay, now they have children with the neurological conditions unborn. They also are managing orthopedics patients and post-COVID patients. They have in the university a big stadium gym that is serving right now as a hospital for people with COVID that is not quite complicated. So that is like the connection for continue the treatment with those patients. Y Neri Silvia, creo que, no sé, tenemos algunos del tórax, todavía no, ¿verdad? No, no tenemos pacientes del tórax, Okay. pero sí tenemos también algunos pacientes con problemas neurológicos. Ya adultos, sí. Okay, adults with neurological issues too. Teddy, no sé si hay algo, Liliana. Sí, también tenemos algunos de problemas ortopédicos, lesión de rodillas, lumbalgia y algún tipo, por ejemplo, de artrosis, algún convulsivo, hemiparesias, lesiones de plexo braquial en bebé. Yeah, they had neurological and orthopedic patients, stroke, arthrosis, lower back pain, knee problems, that kind of stuff. ¿Y Teddy? Sí, básicamente eso, lumbalgias, cervicalgias, gonalgias, hombro doloroso, ligamento cruzado anterior, lesiones de rodilla, lo ortopédico, y básicamente lo que han estado mencionando también, alto riesgo neurológico, niños, y esto. Yes, I think that those are the patients. Thank you. So when we look at a clinical intervention for Tele-Rehab, there are sort of 4 parts to the main clinical piece. Very good history taking, screening for serious pathology, which is when we ask questions and listen to see if there are any pieces in the history that need to see a doctor that are beyond the scope of a physical therapist, and Gunnar called those red flags. A physical exam, there may or may not be an assistant on the other end, and then education, activity guidance, and exercise prescription. So if we think about those 4 pieces. Ok, bueno, aspectos a tener en cuenta durante el proceso de telerehabilitación con el paciente. Primero que todo, una buena historia clínica, hacer sobre todo un screening, una valoración de aquellos problemas patológicos que puedan estar, que el paciente pueda tener, y revisar si verdaderamente el paciente necesita ver a un doctor previo al proceso de rehabilitación, esté relacionado o no con el problema de rehabilitación. El examen físico, y ese examen físico puede ser asistido o no del otro lado, o sea, de la parte del paciente, ¿sí? Alguien puede ayudar al paciente y al fisioterapeuta con la realización de ese examen físico, y el componente educativo, ¿cierto? What was the last, Stacy? Education and? Exercise prescription. Exercise prescription. Ok, sorry. Y la prescripción del ejercicio físico, ¿sí? El ejercicio que el paciente va a realizar. Okay, so when you develop your process, you first think about the needs of your computer and the software and the patient's end. Confirm your appointment, determine consent and privacy, and then one of the most important pieces is
because you're delivering care virtually, you're responsible for what happens on the other end. So you want to be sure that you have an alternate way of contacting the patient or family if something happens that the internet fails. You must know who's located in the same house. Is there a family member there that you can get a hold of if the person is having difficulty? And how do you follow up if there's a problem with the internet? So, Ok, debemos tener en cuenta cuáles son las necesidades específicas para poder desarrollar una sesión de telerehabilitación, qué software, qué computador vamos a utilizar, si tenemos, el paciente igualmente tiene acceso a este tipo de tecnología, confirmar la cita, ya sea vía telefónica o vía email, el consentimiento informado y garantizar la privacidad de esta sesión. Y algo muy importante que es prever las situaciones de emergencia. ¿Tengo algún contacto alternativo para contactar al paciente o algún miembro de su familia en caso de que se llegue a caer la llamada, que se llegue a caer la señal, etcétera? Hay personas en el vecindario también a las cuales pueda contactar en el caso de que no haya nadie en la familia. ¿Cómo voy a ir directamente o cómo voy a Stacy, could you move forward, move back? Thank you. ¿Cómo voy a contactar, cierto? En caso de que haya una emergencia, tengo la dirección del paciente para poder enviar un servicio de emergencia a ese lugar cuando se presenta un evento adverso. ¿Tiene el paciente mi número de teléfono o alguna forma de contactarme para hacer seguimiento? Y cómo cómo espero afrontar esas problemáticas que tenga con respecto a la tecnología que se puedan llegar a presentar. Rosemary, I'm aware that these are entirely in English. If Ethel needs some of these translated, we can do that for her. She may already have them in her process document, but we can do that if it's helpful for the students. Ethel, si estas diapositivas, aunque no están en inglés, pueden ser útiles para ustedes, podemos hacer el ejercicio de organizarlas, ¿ok? Sí, perfectamente, excelente, claro que sí. Ok. So when they do a history or talk to the patient about this problem, they want to know the history of the problem. Any medication. Tenemos un micrófono abierto, por favor. Qué pena, gracias. Sorry, Stacy. That's okay. And one of the things that we can really do better with telehealth is an understanding, or maybe able to do better, is an understanding of their function, because we can actually see them in their homes. So, and then the last thing in the history is something Gunnar called red flags. And that is listening to things in the history that might not be appropriate for physical therapy. So things that need a different medical professional, a doctor or a nurse. And that might be when people are talking about trouble sleeping due to pain, losing weight, history of cancer, pain in their upper back, fever, sweating, things that might relate to a more serious medical problem. Ok, con respecto a la historia clínica, pues lo más importante es poder entender verdaderamente cuál es la condición del paciente, ¿cierto? Ahí ustedes ven en la diapositiva su historial médico, los medicamentos que está tomando. Se hacen los test diagnósticos, como anteriormente mencionaba Stacy, que pueden ser con ayuda o no de alguien allá en la casa del paciente. Y un aspecto importante es que se puede ver cómo funciona al paciente, porque justamente está en el medio en el cual el paciente se desenvuelve. ¿Qué es importante tener acá? Revisar la condición del paciente y eso que ellos llaman las banderas rojas, red flags, que son esas señales de alerta que nos pueden decir que el sujeto puede tener alguna condición que necesite una valoración médica más allá que un tratamiento fisioterapéutico, o que esa terapia que nosotros ese tratamiento de terapia que nosotros podríamos estar brindando al paciente podría incluso ser riesgoso para él bajo esas condiciones. Ahí tienen ustedes algunos signos de alarma, trastornos de sueño,
los niveles de dolor, cuando estos niveles de dolor pues son elevados, los signos cardinales, ustedes ya saben, mareo, dolor en el pecho, etcétera, pérdida de peso, historia de cáncer, dolor torácico, que ya lo había mencionado, fiebre, sudoración nocturna o abuso de drogas. Rosemary, I keep getting a message that says students may be waiting in the lobby. I'm wondering if there are students waiting to get in, if you could ask. Parece que hay algunos estudiantes que están pidiendo acceso. Creo que dice Stephanie que probablemente haya alguien en el lobby. No tengo a nadie ahorita ya en el lobby. Sí, no, creo que ya ingresaron. I think it's okay, Stephanie. Sí, estoy pendiente, sí. So the rest we have talked about, and so in a review, you want to ask yourself, have you taken all of the safety precautions? Have you thought about everything possible to protect the patient's safety when you're not there? Decide whether or not the patient is most appropriate to be seen this way, or really do they need to be seen in person when it's possible? And if the person is a safety risk, so Ethel has talked about people that can't communicate properly, or for example, balance problems, you have to decide if telehealth is not the right treatment. Okay. Importante que ustedes se pregunten, ¿verdaderamente están ustedes tomando todas las precauciones necesarias para garantizar la seguridad del paciente? ¿Considera usted si es mejor que el paciente sea visto en persona que prestar este servicio? Porque en ese caso sería mejor que, pues si se puede realizar esto, se haga una cita en persona lo antes posible. Y ¿cuáles son los riesgos potenciales de la telerehabilitación y la intervención que estoy realizando? Verdaderamente es esto riesgoso para el paciente, porque en ese caso no debería hacerlo. Stacy pone el ejemplo de un paciente con alteraciones del balance, donde esto podría generar dentro del tratamiento que se está brindando, por ejemplo, el riesgo de caída. Entonces, verdaderamente, este usuario no debería recibir un servicio de telerehabilitación. Okay, I'm gonna just tell them a bit now about the research that we're doing at University of Saskatchewan and some examples of the projects that we're doing. And a number of these are ones that Gunnar has also been involved in. So we'll have him tell us a bit about his experience. This is one of the remote presence robots that we use in our northern Indigenous communities. You drive it, the physiotherapist's face is on the screen, and you drive it from your laptop, just so they know. Ok, aquí lo que va a hacer Stacy es presentar algo del trabajo que ellos han realizado, de las investigaciones que han realizado con telerehabilitación. Gunnar ha estado también envuelto en algunas de ellas, ha participado en algunas de ellas. Lo que ustedes ven ahí en la foto es un robot, ¿cierto?, que utilizan para asistencia remota. Ustedes ven ahí en la pantalla el fisioterapeuta, el que está en pantalla es el fisioterapeuta prestando la asistencia. Oh, there we go. Okay, so we did a systematic review, and a systematic review is a high quality look at the use of an intervention. So we looked at almost 900 articles and found 15 in adults where physical therapy was delivered through live video conferencing methods of virtual care between 2003 and 2016. And we found that there were a number of findings, but no studies looked at, the research was very early, Rosemary, no studies looked at higher level health process outcomes or economic evaluations. And also no studies looked at physical therapists managing musculoskeletal problems by teams. So this was a specific look at musculoskeletal physical therapy. Could you just give them a general overview of this? Okay.
Este estudio es una revisión sistemática que es uno de los estudios con más alto nivel de evidencia. Ustedes pueden ver ahí los criterios de inclusión. Solamente se seleccionaron artículos en inglés entre 2013 y 2016, 895 artículos salieron, pero solamente se incluyeron 15 que cumplieran con los criterios de inclusión. ¿Qué se encontró aquí? De lo que, digámoslo así, era importante para ellos, que estos estudios mostraban que no había, digámoslo así, un alto nivel en los procesos, ¿sí? Y que los resultados no eran evaluados y no se tenía un conocimiento de cómo impactaba esto, digámoslo así, a nivel económico los sistemas de salud. También la práctica no mostraba propiamente ese trabajo en conjunto para el manejo de los desórdenes musculoesqueléticos. También pueden ustedes ver ahí en la diapositiva que dice que solamente uno de los estudios examinaba la perspectiva del paciente y que no había tampoco estudios que mostraran los resultados a largo plazo de modelos híbridos. Perdón, Stacy. And the last thing, Rosemary, is only one study out of 900 asked patients what their experience was like. So I want to encourage the students when they're delivering telehealth to ask the patients and the families how they felt about it, what could be better, what was difficult. There was only one study. So this is where we're starting, is trying to understand patient experience to make the quality better. Como mencionaba anteriormente en la diapositiva, solamente uno de los estudios examinaba la perspectiva de los pacientes y de sus familias acerca de cómo se sentían con esta intervención, y eso es lo que, digamos, ellos están interesados ahora en saber, cuál es la perspectiva del paciente. So we looked at 3 groups. We had a nurse in person, a physical therapist in person, and a nurse and a physio joining with patient over telehealth. So this is a picture in the lower corner of me as the physical therapist joining from a distance and the nurse and the patient together. This was our first study. And then we compared what the 3 groups thought the patients were in terms of a diagnosis and how to manage them. Este estudio muestra 3 grupos, ¿cierto? Uno que tenía una enfermera en atención con el paciente, otro que tenía una enfermera, un fisioterapeuta en atención con el paciente, y otro que tenía una enfermera más una fisioterapeuta en atención con el paciente en presencialidad frente al manejo del paciente en remoto, ¿sí? What we found was that the physical therapist in person and the team over telehealth made very similar decisions on what the problem was in the back, and very similar decisions on when somebody needed rehab or urgent surgery. So the decision-making process was very close to perfect for these groups. Ok, lo que se encontró es que en el grupo que tenía la fisioterapeuta y en el grupo que tenía el equipo completo, los diagnósticos y la toma de decisiones fueron similares, fueron más similares que en el otro grupo. We also, the team, the telehealth team with a nurse on one end and a physical therapist over the virtual care was the only group to find a number of complex medical problems. So there was something happening within the team that was working with the patient that allowed us to identify complex medical problems that weren't identified by the single practitioners. Ok, adicionalmente lo que se encontró fue que en este equipo, el que decían fisioterapeuta y enfermera, fue el único grupo que fue capaz de identificar problemas más complejos, ¿sí? que pudo identificar más complejamente la situación del paciente.
So the next study we looked at was we interviewed patients that from that study that were seen just by the virtual care team. And we interviewed the practitioners, the health providers. So this is a manuscript that is in English, but we can provide it if needed. And just one of the interesting quotes about the ability to see a physical therapist with virtual care, the nurse made this quote, Rosemary, and maybe I'll just let you explain that and translate it, if that's okay. Ok, perfecto. Este estudio es un estudio que nos muestra la experiencia tanto de los pacientes como de los practicantes, de las personas de los profesionales que prestan este servicio. Hubo un equipo que maneja dolor lumbar. Voy a leer la cuota, voy a leer la cita de lo que nos dice aquí uno de los profesionales, que es una enfermera. Pienso que esto... Oh, I think not only those. I'm going to, perdón, voy a leerla primero en inglés acá mentalmente y luego la traduzco. Are you still there? Yeah. Okay. So what sorry, Stacy. I'm just reading the quote to explain it, to translate it. Okay. Basically, what it's the value of patients being a physical therapist that wouldn't otherwise have the ability. Ajá. Aquí la enfermera nos dice que no solamente piensa que mejora la evaluación, sino que también mejora la accesibilidad del paciente y que eso no le genera al paciente una cierta condición de estar con la persona adecuada y recibiendo el tratamiento adecuado. Okay, Stacy, sorry. That's okay, that's good. The physical therapist felt that she could get most of the information she needed through video conferencing, and felt that when she could see people in person, those in-person times should be more efficient. Aquí lo que Stacy dice y lo que dice la cuota es que no solamente genera una mayor información acerca de la condición del paciente, sino que incluso puede mejorar, hacer más eficiente esos encuentros en persona con el paciente. Okay, Gunnar, this is your study. So if you're comfortable speaking to this would be awesome. I've got a little bit of information there for you. Do you feel comfortable telling them about this? Sure, yeah. So this is a scoping review, which is kind of a look at the literature from a general sense. We looked at video conferencing, kind of use and how it's being delivered across the globe. Most of the studies were from Australia, Canada, and the US. And the big ones that we found, kind of the majority of was focused in the MSK or musculoskeletal issues. Neuro was second and cardio was third. Do you need some time to translate that, Rosemary? Okay, thank you. Este es una scoping review, que es un tipo de estudio que busca, digámoslo así, a nivel general la información sobre un tema determinado. Y en este caso, ellos incluyeron países, básicamente los estudios que se incluyeron fueron básicamente estudios de Australia, Canadá y Estados Unidos, donde los fisioterapeutas videoconferencia prestaban el servicio. Básicamente los tres como primeros puestos o los tres primeros desórdenes que se atendían eran los musculoesqueléticos, los neurológicos y los cardiovasculares. Yeah, and so the age range was about 20-80 was the most we saw. There was a big lack of evidence for the geriatric population as well as the pediatric population, which was interesting to see. And I think with COVID kind of kicking in after this study was done, that hopefully there's going to be a lot more research in these areas, because they're definitely can be used. And as we know, with COVID being more affecting some of those geriatric populations now, and
the unknown with some of the pediatric populations and kind of the long-term effects of COVID, I think it could be beneficial to finding that as well. Ok, de otro lado se podría ver, digámoslo así, como existe un vacío en el conocimiento con respecto a esta temática en relación con la población pediátrica, y bueno, también ahora con todo esto del COVID, pues se abre una ventana particular para poder ver los efectos, sobre todo a nivel de largo plazo, los efectos a largo plazo del COVID y cómo esto puede impactar. And the other things that we looked at in this study was also just the use of the technology. Was it a computer that they used? Was it a cell phone they used? What kind of devices they were using? So that was enlightening, but also showed some of the gaps and the issues that, as Stacey kind of talked to you about before, was the need for confidentiality and things like that. So a lot of them did use unsecure methods, but going forward, as regulation kind of stipulates that more of those kind of locked in or secure networks are going to be needed. Ok, también se pudo ver aquí lo que hablaba anteriormente Stacey acerca de la carencia de regulación y la necesidad de la confidencialidad del tipo de uso de las tecnologías. ¿Sí? Ellos indagaron acerca de qué tecnologías se utilizaban y pues es necesaria la regulación para el uso de tecnologías seguras y de métodos seguros. Thank you, Gunnar. I just wanted the students to know too, Rosemary, that the picture on the right is Stephanie, who is Gunnar's classmate. And this was during Stephanie's practicum on Tele-Rehab. La fotografía que ustedes ven allí es de una fisioterapeuta, Stephanie, que fue compañera de Gunnar, y que ella eso es durante su práctica como en Telerehabilitación. Good. So just a bit about other non-musculoskeletal things where the evidence is. There are a number of manuscripts available in English, and if they need more information, please have Ethel let me know. But there is good validity for assessing a number of things on telehealth, such as pain, swelling, movement, strength, gait, and functional assessments. Maybe start with that one. Ok, hay un banco de información al respecto, Ethel. Si necesita información, por favor, entonces simplemente hacerlo saber, porque hay buenos instrumentos o buenos ejercicios de validación para manejo del dolor, ustedes ven ahí, para manejo del dolor, para manejo de movilidad, para manejo de función muscular, para manejo de función de la funcionalidad y el balance. Excelente. And the third one is very similar to what they're doing now in their practicum, and this is an English manuscript, but if they need it, we could look at having this translated. It's a community rehab systematic review out of Canada, and it did find that there are improved clinical outcomes after Tele-Rehab, and that was in a general population, so neuro, cardio, and speech disorders, which is more like the clinical population that the students are going to see. Y este último, que es el de una rehabilitación comunitaria en un espacio, en una clínica, digámoslo así, donde la cantidad de pacientes o el número de pacientes es mucho más grande, digamos, más general. Ustedes ven ahí pacientes de todo tipo, neurocardio, con problemas de lenguaje, y donde se evalúan la mejoría de estos pacientes a través de la telerehabilitación. Okay, just a little bit about remote presence robotics, which is a specific type of virtual care that we're using, and those are the drivable robots. And just so that they know, the left picture is what I see, or what Gunnar would see on his laptop, and a picture of Dr. Mendez, who is from Bolivia, is now in Canada, who is the pioneer of remote presence robotics.
Ok, ustedes lo que ven acá es en el lado izquierdo ven lo que en el caso del fisioterapeuta estaría viendo, en este caso de Gunnar estaba viendo, y aquí tenemos el robot y este es un doctor en Bolivia. What's the last name of the doctor, Stacy, sorry? Dr. Mendez. Dr. Mendez in Bolivia. He is now in Saskatoon, and he is the pioneer, really, in the world for remote presence robotics. Él es el pionero a nivel mundial en esto de los robots para telerehabilitación. Okay, so our first study with the robot was on back pain in a northern indigenous community. El primer estudio con este robot, con este tipo de robots, fue realizado al norte, en una comunidad al norte de la provincia, en dolor lumbar. On the first assessment, the person had a back surgery and was limited in their movement by about 50%, and limited in the movement in the nerves in their legs or their straight leg raise by about 50%. So we did 2 sessions over remote robot, and then we arranged for an in-person session. And after 1 session, they had recovered full range of motion and mobility in their nerves, which was significant because it was entirely virtual and based on exercise prescription. Ok, en este caso tenemos un paciente que había tenido una cirugía de su espalda baja y tenía un 50% de compromiso de la movilidad a nivel de miembros inferiores. Se realizaron 2 sesiones remotas y 1 sesión en persona. Después de la primera sesión, esta persona había mejorado su rango de movilidad, notoriamente, lo cual es importante porque aquí solamente se había realizado pues una sesión a nivel remoto. Okay, so now we have launched a large partnership with the Northern Saskatchewan Indigenous community. I just want them to know that in the top right picture, these are the community elders, and the elders in an Indigenous community hold a sacred role of delivering knowledge and making decisions for the people in the community. And this is who we work with to develop a virtual care program. Ok, aquí ellos ahora ya tienen, digámoslo así, como un programa para trabajar con las comunidades del norte de Saskatchewan, con las comunidades indígenas del norte de Saskatchewan, a través de este servicio de telerehabilitación con pacientes mayores, con adultos mayores. Esto es un aspecto importante porque en la comunidad indígena las personas mayores tienen un rol bastante significativo en lo que se refiere a la toma de decisiones y a trasladar la información, el conocimiento a las siguientes generaciones. Ellos tienen como una especie de rol sagrado dentro de las comunidades. And so, Rosemary, we spent a whole year traveling up, driving 6 hours up to meet with the elders in the community to talk and learn about what they wanted from Tele-Rehab. And what's important for the students is to make sure that they ask patients what they're hoping for so that the patients in the communities are contributing to their own healthcare. Ok, en este caso ellos pasaron un año viajando a las comunidades, teniendo reuniones con ellos para hablar acerca de qué era lo que para la comunidad, para estas personas mayores, era importante de la telerehabilitación. Esto lo pone Stacy como ejemplo para que los estudiantes tengan en cuenta que es importante que ustedes hablen con los pacientes y ustedes sepan qué es lo que los pacientes quieren, qué es lo que los pacientes esperan de la telerehabilitación. And so this slide is in Cree, which is an indigenous language.
And I just want to draw some attention to the lower left dot, which they described to us in all of the stories that they told us was the theme, understanding each other and working together. And this is the ability for Western and Indigenous groups or practitioners in Indigenous groups to understand each other and work together using technology. Najik. Najik, Stacy? Najik is the language? What's that? Najik is the language? Oh, Cree. Cree, sorry, Cree. Yeah. Yeah. Ok, esta es una diapositiva que está escrita en Cree, que es la lengua autóctona de los indígenas. Y aquí lo que ustedes ven entre paréntesis está abajo en inglés, es esa interacción que hay entre los practitioners, los profesionales de la salud que están yendo a la comunidad con la idea de prestar el servicio y esa comunidad que está recibiendo el servicio para poder verdaderamente encontrar cuáles son las necesidades y las necesidades desde lo que siente esa comunidad, desde el interés de esa comunidad. Okay. Now, we learned from the health providers that the travel for people was a deterrent to care. So one of the things they were really excited about virtual care was that they could have it in their own community. And that's one of the things that these students are bringing to people in their homes, a big benefit to them. Bueno, una de las cosas que aprendieron era que con respecto al viaje, que pues en estos casos puede ser algo complicado, ¿cierto? Las personas valoraban el hecho de poder tener este servicio en su propio lugar, ¿cierto? Que es algo que similarmente ustedes allá en Honduras pueden tener y pueden brindar. Okay, and so after we spent the year talking with them about what they wanted this clinic with the robot to look like, we did a trial of 7 assessments, and this is Gunnar's trial. Gunnar did most of these assessments. So do you mind describing a bit, Gunnar, what that was like? Maybe you should start there, Rosemary. Ok, después de haber tenido estas conversaciones durante un año con la población indígena, se hicieron como 7 evaluaciones, 7 pruebas. Aquí está Gunnar como parte de esas pruebas, él trabajó en esto. Entonces ahora lo que Stacy nos le pide a Gunnar es que pues nos cuente un poco acerca de su experiencia. So yeah, it was a very positive experience, I'd say, right from the get-go, just from meeting some of these individuals. Because they are from kind of these remote areas, having just some kind of healthcare practitioner be there to help provide education or information, even having the assessment, they were all very grateful from the clients that I was working with. Ok, Gunnar dice que esta fue una experiencia verdaderamente positiva, poder trabajar con estas personas de estas áreas remotas, donde ellos pues podían y sentían que tenían acceso a este cuidado en salud, por lo cual estaban bastante agradecidos. Yeah, so we were dealing with the low back issues mostly too, which I found was a very responsive population compared to some of the more dynamic areas that I've seen in clinical practice. With low back issues, being able to provide kind of more educational pieces, but things that they can do themselves, kind of giving them the tools, was very positive. And with our outcomes too, they were very appreciative of it. Ok, ellos estaban trabajando con personas con dolor lumbar, y era importante entender y para él ha sido una experiencia de las más dinámicas dentro de la práctica clínica que ha tenido,
marcada por la educación, por poder enseñarle a los pacientes qué podían hacer ellos por ellos mismos, ¿sí? Cómo podían ellos participar dentro de su propio proceso de rehabilitación y bueno, los resultados eran bastante buenos. Yeah, and this study was just a great introduction to providing it, and I think as clinicians, when COVID hit, it was very abrupt and people had to change their clinical practice fairly acutely, right? And a lot of people weren't comfortable with that. But the practice that this research helped me at least for my clinical practice, it was kind of hitting the ground running. So it was very beneficial in that way too. Okay, y también comenta que bueno, que con la llegada del COVID así de manera abrupta, pues esta práctica de telerehabilitación también ha sido bastante importante para poder continuar realizando sus prácticas. Mm-hmm. Gunnar, could you comment a bit on what it's like just learning to, like, these first few assessments compared to your skill now, so that they have an understanding of the fact that it's a developed skill and you get better at it the more you do? Ok, Stacy está preguntando acerca de cómo Gunnar ha visto su proceso de desarrollo de habilidades desde el momento en que estaba haciendo estas prácticas, este inicio de prácticas hasta ahora, cómo se ha desarrollado. Mm-hmm. Yeah, so definitely the early days were the more difficult ones of just realizing how much your language and how you explain things really matter, right? So when you can show the techniques and just demonstrate in person, you kind of fluff over, I think, a lot of that stuff compared to when you're really focusing on the language that you use, the explanations that you use, finding different ways to explain things for the individual that presents to you. That definitely was something that was learned as time went on and more successful outcomes started coming through too. Okay. So the lesson is to be patient with yourself. Very patient, yeah. Ok, él nos dice que los primeros días sin lugar a dudas fueron los más difíciles porque hay que encontrar la manera de poder explicar al paciente en este caso, ¿cierto? De utilizar el lenguaje para poder hacerse entender, para poder seleccionar qué es lo que verdaderamente importa y poder demostrar. Entonces hay que focalizarse mucho en el lenguaje y en la explicación, en encontrar la forma cómo explicarle al sujeto, cómo explicarle al paciente lo que debe hacer. Y dice Stacy entonces que la forma más, que uno de los principales aprendizajes es ser pacientes con nosotros mismos para poder ir hallando esas formas de explicar. Rosemary, that's all we had, and I've left just a few minutes for questions. Does any of the faculty or the students have questions for Gunnar or for I? Okay, this is all from Stacy and Gunnar, but they are open to your questions. Perdón. Perdón, estaban hablando en inglés. Sí, estaba traduciendo en inglés. Perdón. Esto es todo de parte de Steffi y de Stacy y de Gunnar. Ellos están en este momento abiertos a cualquier pregunta que pueda surgir de los profesores o de parte de los estudiantes. Muy bien, vamos entonces a dar paso si hay preguntas o comentarios también de los estudiantes. Sabemos que esta es ya es algo pues bien estructurado de años de trabajo de Stacy. Solo tal vez, Rosemary, ¿cuántos años Stacy lleva trabajando en esta área de telerehabilitación? Stacy, how many years do you have working in telerehabilitation? 2012, 9.
9 años. ¿Y qué ha sido lo más difícil? Le voy a preguntar yo. What is the more difficult? The most difficult? I think the most difficult part, I think it's the beginning when you're learning. I think what Gunnar described, learning how to use your words and to be patient, to listen when you can't use your hands. It's that part of learning as a student, or for me as a professional, to reorganize myself so that I'm not trying to use my hands and I'm listening carefully and using my words in the way that's best for the patient. Stacy dice que lo más difícil para ella ha sido el aprender a cómo utilizar, lo mismo que decía Connor, lo mismo Gunnar, utilizar el lenguaje, ¿cierto? Cómo utilizar sus palabras, reorganizarse ella misma para comunicarse con el paciente, para escuchar al paciente y sabiendo que no puede utilizar sus manos. Sí. Creo que esa es una de las cosas más difíciles, definitivamente. I have a question for Gunnar. In your practice, have you ever had a negative outcome or maybe a risk moment with your practice that you have to attend, or because how did you got it, or did you have one of them? Sorry, can you repeat that? Okay, I am asking whether did you have a negative moment, a negative outcome, or a moment of risk during your interventions. Estoy preguntándole a Gunnar, sorry Gunnar, estoy preguntándole a Gunnar si ha tenido algún momento en su práctica, algún momento de riesgo o resultado negativo para ver cómo es su intervención. Yeah, so I'd say the kind of the most negative parts that I've had have been dealing with the technology that you have, actually, like getting people oriented to using something, or them just not being technologically literate, right? If they don't know how to use an app or something like that, they tend to be very difficult to get them to buy in the future. But if you take the time, it just takes longer. That's really the nature of it, is slowing things down and really walking them through that and making sure that it's not an issue, that, you know, technology is going to be difficult for some people, but as you walk them through it, and that's all helps with build that rapport that's going to help hopefully your treatment once you eventually get to it after that step. Ok, él nos dice que bueno, que básicamente sus experiencias más complicadas han sido con el manejo de la tecnología, que hay personas pues que no tienen ese conocimiento o ese manejo de la tecnología, entonces eso ha sido como lo más difícil con lo que he tenido que lidiar, pero pues obviamente ser pacientes, explicar y también darle a entender al paciente que eso es normal, que es parte del ejercicio y pues darles espacio que puede tomar un poco más de tiempo para que él pueda acceder adecuadamente. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta o comentario o algo de parte de los estudiantes también? Jolie. Bien, dele pues. Mi nombre es Evelyn. Primeramente, darle las gracias por tomarse el tiempo, tanto de realizar las diapositivas y de hablarnos de todo un poco de lo que se ha vivido en Canadá con esta nueva modalidad. La verdad es que nos está sirviendo mucho de aprendizaje, porque para nosotros esto es un mundo nuevo, atender a un paciente mediante una telepráctica o teleatención. Me gustó mucho el comentario que dijo que seríamos el primer país que lo ha hecho tan organizado y tan planificado gracias a nuestras autoridades, que nos están llevando organizados y todo, pero las opiniones de hoy como para confianza al paciente, para que tengamos una mejor comunicación, para tener toda la información bajo un perfil que solo sea licenciado supervisor, nosotros como estudiantes y solo nuestro paciente.
es muy enriquecedor. La verdad es que toda la información está súper importante. Yo me llevo un poquito de cada cosa, más que todo la enseñanza de cómo transmitirme a mi paciente, la seguridad y todo lo que nos han dado esta mañana. En realidad, yo creo que hablo por todos mis compañeros, nos va a servir de mucho en este nuevo proceso y nuevamente gracias por todo. Evelyn, eres estudiante, ¿verdad? Sí, es estudiante. Okay. De tercer año. Okay, this is Evelyn. She's a student. She wants to thank you for your time, for your experience. She said that this is a new world and they had a lot of learnings, and want to thank you for sharing with us your knowledge. And this is a very enriched process, and she thinks that she talks in behalf of their classmates that when they say that this is a really good experience, and want to thank you for your time and experience. You're welcome. Rosemary, if the students have any other questions, I'm happy to take them, or Gunnar through Ethel if she wants to let us know, or anything else that the students might need for information or resources. Muchachos, estudiantes, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, o consideran que sería importante algún recurso para compartir, lo mismo para los profesores y Ethel, por favor. O si hay alguna otra pregunta. Sí, creo que, bueno, de mi parte también me gustaría mucho, sí, los recursos, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo, igual estamos aprendiendo en este camino, no somos expertos tampoco en esta área. Y sí, nos gustaría pues toda la información, bueno, que nos han venido incluso asesorando, ¿verdad? Para los muchachos, también que sepan de que Stacy, pues ha venido, Stacy y Rosemary, ambas nos han venido acompañando en este proceso, porque sabíamos que pues no lo podíamos hacer tampoco solos, y qué mejor cosa que tener ese acompañamiento, ¿no? De personas que ya llevan 9 años de experiencia en esta área, es decir, incluso antes del COVID, ¿verdad? Ya son cosas que se han estado haciendo y que ojalá nuestro país en algún momento pues llegue a tener toda esta tecnología y toda esa accesibilidad, aunque vamos súper atrasados, pero pienso que también son cosas que se pueden ir implementando. Okay, Ethel, we'll really appreciate if you can share some of the resources in order to continue learning. And she appreciates the help that the University of Saskatchewan, you, Gunnar, and I have been give to them in this process of learning and to create this new practice that is the telerehabilitation practice. Yeah, sorry, Ethel, I missed some things, but I think that is the main idea. Creo que esa es la idea principal. Sí. Ok. Bien, no sé, licenciada Ana María, ¿está por ahí? Sí, claro, aquí he estado presente. Perdón, no, es que no la miraba, ya la vi. Muy bien. Bueno, en principio agradecer, como siempre, a la Universidad de Saskatchewan, quienes nos han estado acompañando en este proceso de capacitación para la telerehabilitación. Es importante para nosotros entender como universidad, como país, que esta es una estrategia que ya existía y que en el caso de nosotros la hemos adoptado a raíz de la pandemia, pero que vamos entendiendo poco a poco que ha venido y ha venido para quedarse. De hecho, ya había un programa anterior de Tele-Rehab, ya los muchachos conocieron al respecto, y como todo proceso, es un proceso que estamos iniciando, conociéndolo,
informándonos, capacitándonos para poderlo llevar a cabo de la mejor manera y con todos los requerimientos necesarios. No me queda más que agradecerles y seguir en contacto con la Universidad de Saskatchewan y con la Universidad de Santander también para poder ahondar en el tema y para poder seguir capacitando. Okay, she wants to express her gratitude to the University of Saskatchewan in this process. It is important to understand that this technology had already existed before COVID, but it has came to stay. They had also been working in Telestan. That is a process that the student had already known. They want to continue this process that they are starting learning. They hope to keep in touch with the University of Saskatchewan to continue the process. Yep, for sure. We're happy to continue these discussions. It's very beneficial for us as well, and really an honor to have these discussions with you guys. Stacy está a toda disposición de participar y de continuar en este proceso y en esta discusión que ha sido muy enriquecedora. Agradecemos también a Gunnar por darnos su experiencia como pues estudiante en aquel momento y ahora como profesional también, y pues, tener esa otra visión que también ayuda mucho, ¿verdad? Para pues tener todo esto de la telerehabilitación como una alternativa también para dar solución a los problemas de los pacientes. Gunnar, they also want to thank you for your experience as a student and now as a professional, and bring us your vision about telerehabilitation as a new strategy to work with patients. Thanks for having me. Gracias por tenerlo aquí. Bien, bueno, yo creo que hemos entonces finalizado esta jornada. Gracias, pues más o menos en tiempo, considerando los 10 minutos que iniciamos un poquito tarde. Así que gracias nuevamente y nos seguimos. Gracias a los estudiantes por que asistieron y haber asistido. Y bueno, seguimos entonces adelante. Thank you so much for to all of you to attend this meeting, and we keep in touch. Y ahí les mandamos la grabación también de la